La oposición venezolana denuncia una ola de persecución a menos de 24 horas para que comiencen las elecciones presidenciales en ese país. Al mismo tiempo, el chavismo niega el ingreso a decenas de observadores internacionales. Si bien la oposición es la favorita de las encuestas para ganar, hay preocupación de que el régimen de Maduro no reconozca los resultados. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. En esta edición especial sobre Venezuela nos iremos a Caracas para conocer la última hora de este fin de semana electoral y también a Miami para conversar con uno de los observadores independientes a quienes no se les autorizó viajar al país. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Estos comicios presidenciales en Venezuela representan la posibilidad más clara que la oposición ha tenido para volver al gobierno desde hace 25 años, cuando el chavismo llegó al poder. El movimiento fundado por el fallecido Hugo Chávez transformó a Venezuela, no solo en lo político, sino también en lo ideológico, en lo económico, y además provocó una profunda división social. Y es que el chavismo acabó radicalizando a los venezolanos. En el siguiente informe vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sucedido en Venezuela desde aquel 1999, cuando un joven Hugo Chávez se juramentó como presidente del país. Son los comicios más decisivos en Venezuela desde 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones. El carismático militar sedujo a millones de seguidores con la promesa de terminar con la pobreza y un discurso populista basado en la contraposición de las clases sociales más desfavorecidas a las élites. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Han pasado ya 25 años desde el inicio del chavismo y aún persisten problemas como los bajos salarios, la pobreza y la crisis en los servicios públicos. El país está sumido en una crisis económica, social y política que llevó a más de 7 millones de venezolanos a emigrar. Durante su gobierno, Chávez nacionalizó empresas, asedió a la oposición, detuvo a algunos de sus líderes, cerró medios de comunicación, tomó el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y reformó la Constitución para perpetuarse en el poder. Tras su muerte, Nicolás Maduro asume el poder en las elecciones de 2013. Hay una saturación que le permite sobrevivir en la mentalidad de la gente, sobre todo haciendo gala de que es el heredero del líder magnánimo de la revolución que era Hugo Chávez. En 2017, Maduro cierra el Congreso de Venezuela, la Asamblea Nacional, y eleva su tono represor en las manifestaciones estudiantiles que dejaron un centenar de muertos y que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Entre las acusaciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Nicolás Maduro busca ahora un tercer mandato. Llega hasta aquí después de bloquear las candidaturas que representaban una amenaza a la continuidad de la llamada Revolución Bolivariana. Y por presiones internacionales y presiones internas, Maduro tuvo que abrir hasta cierta medida la competencia electoral desde el 2021 para acá. No la abrió en el 2020 para las elecciones parlamentarias, pero las tuvo que abrir para las regionales y municipales y para las elecciones presidenciales de este año. Y allí es muy difícil poder ganar la elección, porque si la oposición compite, como de hecho está compitiendo, aunque compita en condiciones muy opuestas, muy contrarias a lo ideal, al final de cuentas la mayoría, la gente la tiene la oposición. El apoyo popular está del lado de la oposición. En cualquier caso, las elecciones del domingo serán las únicas que podrán confirmar este apoyo a la oposición e incluso el posible inicio del fin del chavismo que determinados sondeos de opinión vaticinan. Este domingo, Nicolás Maduro buscará entonces su tercer mandato consecutivo. Su gestión desde 2013, cuando llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez, ha estado marcada por la inestabilidad económica. En el pico de la crisis, la inflación en el país alcanzó casi el 10.000%, esto en 2019. En las elecciones de mañana, de modo, el costo de vida y el poder adquisitivo serán uno de los temas principales que moverán a los electores. Estos bolívares venezolanos valen estos días bien poco. El dólar es la moneda más demandada. Los días de escasez de alimentos y combustible pueden haber quedado atrás,
pero la fragilidad de la economía venezolana y sus efectos devastadores son un tema central en estas elecciones. Yolisette Pimental es una referente en su comunidad. Al igual que muchas venezolanas, siente el impacto de la altísima inflación. Aunque el dólar no suba, los precios suben constantemente y diariamente. Un día pueden ser que tengan para la comida del día, como un día puede ser que no tengan. Un día pueden tener pasajes como no tengan, o compran cosas personales, o compran alimentos, o compran las proteínas, o compran las hortalizas. Entonces así estamos, vivimos un día a día. El mecánico Carlos Álamo también sufre la crisis económica. Antes lo teníamos todo, ahorita tenemos carencia de muchas cosas. Y eso nos ha empujado a salir a buscarlo. Y eso ha cambiado mucho las cosas. Pero ya está bueno, ya está bueno. Hay que darle la oportunidad a otro a ver si lo hace bien o lo hace mal, pero hay que dársela. Pero el cambio depende del presidente Nicolás Maduro, quien gobierna Venezuela desde 2013. El mandatario vio el colapso económico de su país y la emigración de millones de venezolanos. Además, reprimió las protestas opositoras y sobrevivió al aislamiento y las sanciones internacionales. No está claro que vaya a entregar el poder en caso de salir derrotado este domingo. Soy el único candidato que tiene el apoyo del poder popular y de las comunidades. Porque soy el único candidato que tiene el apoyo decidido de los militares venezolanos. Pero las encuestas muestran que el favorito es el principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. El ex diplomático encabezó actos de campaña junto a la líder opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el chavismo para competir por la presidencia. La coalición opositora busca restablecer la confianza en las instituciones, mejorar la economía y repatriar a millones de venezolanos que escaparon de la debacle económica. Ya es hora de que Venezuela encuentre la reconciliación entre los venezolanos. Ya basta de gritos, ya basta de insultos. Es la hora del reencuentro. Desafíos que los venezolanos esperan que resuelva sea quien conduzca el país tras las elecciones. Las autoridades venezolanas siguen impidiendo el ingreso al país de varias delegaciones de políticos y observadores internacionales a tan solo un día de los comicios presidenciales. Uno de esos grupos lo conforman varios exmandatarios latinoamericanos, miembros del llamado Grupo IDEA, crítico del chavismo. Estas delegaciones invitadas por la oposición no obtuvieron el visto bueno gubernamental para inscribirse como observadores en las elecciones. La coalición opositora venezolana ha condenado enérgicamente los hechos y ha denunciado irregularidades en la instalación de algunas mesas electorales. La tensión aumenta en la cuenta atrás de estos comicios con acusaciones recíprocas entre el oficialismo y la oposición. Y para tener la última hora de esta noticia nos vamos a Caracas para conversar con nuestro colega, el periodista Oscar Schlenker. Oscar, un gran gusto saludarte como siempre. La oposición denuncia que en las últimas horas el régimen ha desatado una ola de persecución contra miembros de la plataforma unitaria. ¿A qué se refieren exactamente estas denuncias, Oscar? Bueno, el día de hoy la oposición ha denunciado el allanamiento de la residencia de un dirigente de la oposición en Carabobo, así como otras denuncias de amedrentamiento y amenazas que han difundido por redes sociales. Incluso ayer en Zulia un miembro de mesa fue asesinado, pero la misma oposición ha dicho que se trataba de un hecho aislado. Sin embargo, sí es evidente que hay tensiones de cara a las elecciones mañana y muchas irregularidades, unas más serias que otras, algunas aisladas, otras que no han pasado a mayor gravedad porque se han denunciado rápidamente, pero que no dejan de ser notables. Irregularidades, unas más serias que otras, nos dices, Oscar. Una que está acaparando mucho la atención es, lo decíamos antes, un grupo de expresidentes a los que se les negó la entrada a miembros del llamado Grupo IDEA, pero no han sido los únicos observadores a los que no se les ha permitido entrar al país. ¿A qué otros observadores se les ha impedido ingresar, Oscar, y cuáles son las razones que da el gobierno para tomar esta decisión? Bueno, hay que precisar que antes que estas delegaciones y líderes regionales no fueron invitados por el gobierno de Venezuela,
han sido nombrados personas no gratas en el pasado. La invitación viene por la plataforma unitaria de la oposición. Sin embargo, llama mucho la atención la manera en que se prohíbe la entrada de estas personas e incluso que se atrasen vuelos para impedir que ingresen a Venezuela. Entre los que sí lograron aterrizar en Maiquetía y fueron deportados estaba una delegación de una decena de parlamentarios del Partido Popular de España, con diputados, eurodiputados y senadores que no pudieron pasar del aeropuerto y fueron deportados. Incluso un exdiputado español, Víctor González, logró entrar a Venezuela ayer y hoy está siendo deportado también. Otros que no lograron entrar fueron la senadora colombiana Angélica Lozano, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. 2 senadores chilenos también fueron deportados, por lo cual el gobierno de Chile emitió una nota de protesta a Venezuela. Y 2 senadores de Argentina que también venían para apoyar la oposición el día de mañana no pudieron ingresar. Era Oscar Schlenker desde Caracas. Ahora vamos a conversar justamente con el fundador de uno de esos grupos a los que no se les autorizó viajar a Venezuela para observar esta elección. Le damos la bienvenida al programa a Leandro Querido. Él es fundador de la ONG Transparencia Electoral, quien nos acompaña desde Miami. Leandro, a pesar de no haber recibido la autorización para viajar a Venezuela, ustedes han dicho que de igual forma observarán estos comicios. Pero ¿cómo lo harán a distancia? ¿Tienen las condiciones para cumplir ese trabajo de manera eficiente? Bueno, claro, no son las condiciones óptimas, ¿no? Las condiciones óptimas en los países democráticos es que las organizaciones que hacen observación electoral independiente se acreditan ante la autoridad electoral y pueden realizar su trabajo. En el caso de Venezuela, sabemos que hay un contexto restrictivo, represivo y condicionante. Por lo tanto, no hay misiones de observación electoral independiente. Hay simplemente 2 organizaciones que han decidido estar allí, como es el Centro Carter, con un grupo pequeño de personas, y también hay una comisión de la ONU, también con un número pequeño de personas. Ambas organizaciones han dicho que no están en condiciones de hacer una observación electoral de envergadura, ¿no? Por lo tanto, es una presencia limitada. Nosotros hemos hecho la acreditación, el intento, no hemos tenido respuesta, pero eso no nos impide hacer nuestro trabajo, ¿no? Digo, sabemos que hay un contexto muy difícil, excepcional, en donde hay una notoria ausencia de un Estado de Derecho y de una autoridad electoral independiente. Por lo tanto, vamos a hacer una suerte de observación electoral a distancia, con voluntarios en todos los estados de Venezuela, y obviamente con 2 salas de situación, una en Buenos Aires y una en Miami, siguiendo todo el proceso electoral. Leandro, en Venezuela se hace un proceso electoral electrónico. ¿Es posible manipular ese proceso para cambiar los resultados? Bueno, en un contexto en donde no hay controles cruzados, puede pasar cualquier cosa, en donde no hay una autoridad electoral profesional independiente del Poder Ejecutivo, también puede pasar cualquier cosa. Y lo que notamos es un cúmulo de restricciones para que la oposición pueda ejercer su derecho a controlar el proceso electoral. Bueno, hay una instancia muy importante en el proceso electoral venezolano que tiene que ver con la verificación ciudadana, es decir, hacer un escrutinio manual para después cotejar con los resultados que da la máquina de modo automatizado. Habrá que ver, porque esa es una etapa muy sensible del proceso electoral y la comunidad internacional democrática va a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con este aspecto que para nosotros es trascendental. Leandro, ¿y tiene la oposición manera de evitar una potencial manipulación de esos resultados? Brevemente, por favor. La oposición ha dicho que tiene presencia de un testigo, por lo menos, es decir, un representante del partido de la oposición en cada una de las mesas de votación. Eso es muy importante, pero también se ha denunciado por parte de la oposición algunas restricciones para que estas personas, estos testigos, puedan ejercer su tarea de control. Habrá que ver qué es lo que ocurre mañana. Esperemos que la autoridad electoral garantice el derecho a controlar el proceso electoral, y recordemos que el escrutinio en Venezuela es público, por lo tanto cualquier ciudadano puede presenciar el escrutinio de mesa, y tengo entendido, por lo menos de lo que uno siente, que hay una gran movilización y que la gente va a defender su voto mañana.
Gracias, Leandro Querido, fundador de Transparencia Electoral, por esta entrevista. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.